Ustedes saben, GAE es un programa de gravitación y altas energías dirigido a estudiantes de licenciatura, particularmente para físicos, pero las pláticas de Divulgae son para todas las personas, inclusive aquellos que son más jóvenes o de otras carreras, que están interesados en conocer un poco el área de gravitación y altas energías con pláticas divulgativas accesibles para todo el mundo. El programa de Divulgae, el programa de GAE más bien, está diseñado para ayudar a las personas interesadas en gravitación y altas energías a que encuentren un camino, a que encuentren quizá el área científica en la que están interesados para hacer investigación en el futuro, y también con un conjunto de cursos para que tomen las materias adecuadas para llegar a esa finalidad. Y parte de ese programa consiste también en estas pláticas de Divulgae, donde les presentamos algunos temas de manera accesible para los más jóvenes, pero a veces presentamos algunas ecuaciones en algunas pocas ocasiones para que ustedes también se animen a hacer preguntas más técnicas. También aquí en esta plática tenemos el placer de contar con la doctora Catalina Espinosa, actual investigadora del Instituto de Física desde el año 2016. Ella, un poquito de su historia, ella llegó a la UNAM hace bastantes años. Gracias, Saúl. Gracias. Perdón, ahora hablaré desde aquí. Perdón. No, pues es que me refiero desde la licenciatura, ella estuvo aquí. Hizo su licenciatura aquí en la UNAM, después hizo su maestría con la doctora Miriam Mondragón, también aquí en la UNAM, para decidirse finalmente por un posgrado en la Universidad de Valencia, en España, en donde empezó a estudiar la física de neutrinos y se acercó a este mundo tan oscuro. Y finalmente empezó a hacer dos postdocs, uno en París y otro en Lisboa, para unirse en el 2016 al Instituto de Física, donde actualmente es nuestra experta de materia oscura, física de neutrinos, la interfaz entre, bueno, ella dice que no, pero es la verdad, la interfaz entre la física teórica y la física experimental en esta área. Bueno, entonces me gustaría, sin más preámbulo, darle la bienvenida a Catalina. Intentaré aquí. Bueno, gracias Saúl, gracias Alberto por organizar este ciclo de pláticas divulgativas que pienso que son muy útiles para todo el mundo. Gracias a ustedes por venir. Como ya les mencionaron, yo voy a hablar sobre la materia oscura en el universo. Les iba a comentar que es un mundo fascinante, pero bueno, eso ustedes después lo van a decidir al final. Ustedes lo decidirán al final. Bueno, primero quiero comentarles, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Uy. Mira. Bueno, primero quiero comentarles que este fenómeno de materia oscura es un problema que se puede atacar desde diferentes puntos de vista. Ustedes podrán ver colaboraciones interdisciplinarias de astrónomos, astrofísicos, físicos de partículas, gravitólogos, no sé si así se dice, gravitólogos y, bueno, claro, físicos experimentales y muchos más, tratando de resolver este mismo problema desde sus respectivas especialidades. Yo voy a enfocar esta plática desde el punto de vista de física de partículas y por lo tanto, comenzaré describiendo el modelo estándar de partículas elementales. Después describiré las evidencias observacionales a diferentes escalas de distancias del universo que no se pueden explicar y que motivan la hipótesis de materia oscura. Después presentaré el esfuerzo de la comunidad científica para tratar de detectar este nuevo tipo de materia y finalmente daré algunas conclusiones. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar es ¿qué es una partícula elemental? Yo sé que ya muchos de ustedes lo saben, por favor no se sientan ofendidos, pero una partícula elemental es una partícula que presumiblemente no tiene estructura interna y por lo tanto se piensa que conforman los bloques fundamentales básicos
que conforman todos los objetos que vagan por todo el universo. Estas partículas elementales están en esta tabla, la puse en español, como verán tienen están traducidos los nombres de las partículas, tienen nombres extraños, ¿no? Por ejemplo, el quark U y D se llama arriba y abajo, ¿no? En español. Bueno, estas partículas elementales se clasifican principalmente en fermiones y bosones. La diferencia principal entre fermiones y bosones radica principalmente en su spin. Los fermiones tienen spin semientero y los bosones spin entero. Los fermiones, que los conforman los quarks y los leptones, constituyen las partículas materiales. Esto más adelante va a ser importante. Y la materia ordinaria, es decir, la materia con la que estamos familiarizados, de la que estamos hechos, la que vemos, está formada por fermiones de la primera familia. La primera familia, ¿lo ves? Perdón. La primera familia está formada por los quarks U, D, arriba y abajo en español, el neutrino del electrón y el electrón. Nosotros, por ejemplo, sabemos que estamos formados por átomos. Los átomos están constituidos por un núcleo y una nube de electrones, que estarían esta partícula, ¿no? Los núcleos, como sabemos, están constituidos por protones y neutrones, y estos a su vez por los quarks U y D. Entonces, como ven, todo está constituido por fermiones de esta familia. Algo que se puede notar en esta tabla también es que todo parece indicar que a la naturaleza le gusta repetirse, ya que todos los demás fermiones son una copia de la primera familia, excepto por su masa. Por ejemplo, el muón tiene las mismas características que el electrón, pero es aproximadamente 300 veces la masa del electrón. Tiene una masa de aproximadamente 300 veces la masa del electrón. Y lo mismo para el tau, que es como un electrón muchísimo más pesado. Y lo mismo ocurre para los demás quarks. El caso de los neutrinos es más sutil, eso no me voy a detener ahora. Bueno, ya hablamos de los fermiones, ahora los bosones. Como ya muchos de ustedes saben, constituyen los mensajeros de las fuerzas fundamentales. El fotón es la partícula responsable de comunicar la fuerza electromagnética. Los gluones comunican la fuerza fuerte y son los responsables de mantener a los quarks unidos. Y los demás bosones, los bosones Z y W, que son los responsables de la interacción débil y que causan, por ejemplo, la radiactividad que fue descubierta por Marie Curie. Ahora, nos falta hablar del bosón de Higgs. El bosón de Higgs no entra en la categoría de... Uy, Dios mío. No entra en la categoría de mensajero, ya que este campo de Higgs es el que le da la masa a las partículas materiales de las que hablamos hace un momento. Bueno, esta tabla, como la vemos ahora, constituye el modelo estándar de la física de partículas. Pero hay que recordar que cada partícula tiene asociada una antipartícula. Normalmente en las tablas no se ponen las antipartículas, pero aquí también están incluidas. Es algo que, bueno, hay que tener presentes. Ahora, como pueden ver, el modelo estándar de la física de partículas no incluye la fuerza de la gravedad, y en ese sentido se puede decir que el modelo estándar está incompleto. Entonces, pensamos que existe una teoría más fundamental que incluye las 4 fuerzas fundamentales y se está descrita de una única manera. Este hecho implica física nueva, física más allá del modelo estándar, como le llamamos, pero además
Hay otras observaciones a diferentes escalas del universo que también nos sugieren física nueva, que es lo que vamos a dedicar ahora la mayor parte del tiempo. Entonces, como les dije, hay evidencia de, ahora le llamaremos nueva física, después vamos a poder deducir a qué nos referimos con esta nueva física, pero hay estas evidencias observacionales, las tenemos a la escala, déjalo voy a usar aquí, si la giro, porque si no voy a estar así todo el tiempo. Bueno, pues entonces tenemos evidencia de nueva física a la escala de las galaxias, de los cúmulos de galaxias y del universo observable. Voy a describir estas evidencias observacionales en orden histórico. Entonces comenzaremos con esta observación. En alrededor de 1937, en realidad el primer trabajo lo hizo en 1933, pero esto que es lo principal, en 1937, este astrónomo, Fritz Zwickicki, o como se pronuncia, utilizó el teorema del Virial para determinar la masa del cúmulo, la masa total del cúmulo de Coma. Aquí tenemos una imagen más o menos razonable del cúmulo de Coma. Entonces, lo que él hizo principalmente es aplicar el teorema del Virial a este sistema autogravitatorio. Entonces, lo que nos dice el teorema del Virial, como ustedes conocen, es que 2 veces la energía potencial más la energía cinética es igual a 0. En este caso, la energía potencial es igual a 1/2 de la masa del cúmulo de Coma por el cuadrado del promedio de las velocidades. Esto lo calculó un poco antes. La energía potencial es igual a la constante de Newton por el cuadrado de la masa del cúmulo dividido entre el tamaño del cúmulo, y este parámetro tiene que ver con la morfología del cúmulo. Entonces, aplicando el teorema del Virial, podemos estimar la masa de este cúmulo, que entonces la podemos determinar por medio del cuadrado, del promedio de las velocidades y el tamaño del cúmulo. Haciendo este cálculo, lo que Fritz Zwickicki obtuvo es esta desigualdad. La masa debe ser mayor que 9 veces por 10 a la 46 gramos. El segundo paso, bueno, ahora ya tiene esta cota, digamos, de la masa. El segundo paso consistió en contar el número de galaxias, eran alrededor de 1000, que no lo puse aquí, y calcular la masa promedio de una de las galaxias de Coma. Ya no puse aquí el procedimiento, pero lo que él obtuvo es esta cantidad. La masa promedio es aproximadamente 4.5 veces por 10 a la 10. Estas es masas solares, me faltó aquí el punto. Pero, sin embargo, en aquel tiempo ya se conocía que la luminosidad de una galaxia ordinaria, digamos normal, implicaba aproximadamente esta masa, de 8.5 por 10 a la 7 masas solares. Esto significaría que las galaxias del cúmulo de Coma son mucho más pesadas, alrededor de 500 veces más pesadas que las galaxias ordinarias. Esto le pareció muy raro a Zwickicki, y podemos preguntar aquí qué sugiere esta observación. Lo vamos a dejar para más adelante para responder a esta pregunta. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Bueno. Después nos vamos a pasar de momento a la escala galáctica. Esto es porque estoy siguiendo el orden histórico. Al final de 1960, estos investigadores, Vera Rubin y Ken Ford,
determinaron las curvas de rotación de las estrellas de la galaxia de Andrómeda, que es la galaxia más cercana a nosotros. Vera Rubin utilizó un espectrómetro que fue diseñado por Ken Ford, y su objetivo de su investigación era determinar si la galaxia de Andrómeda estaba rotando. Para esto, midió, con este espectrómetro, midió varios espectros de varias regiones ionizadas de hidrógeno de esta galaxia de Andrómeda y pudo determinar que la galaxia de Andrómeda estaba rotando. Pero aquí la parte importante a resaltar es que, bueno, aquí en esta gráfica tenemos la velocidad de rotación y aquí tenemos la distancia del centro de la galaxia de Andrómeda, que estaría aquí concentrada. Entonces, aquí la peculiaridad de esta gráfica, porque ella, bueno, pudo mostrar que estaban rotando, pero la parte importante es ver que a medida que, para distancias alejadas del centro del cúmulo, la velocidad toma un valor constante. Sin embargo, si tomáramos la teoría newtoniana y pusiéramos aquí un objeto, tendríamos aquí un equilibrio, bueno, las dos fuerzas, una fuerza centrípeta y la fuerza gravitatoria. Si las igualáramos, si pusiéramos aquí el objeto, las igualáramos, obtendríamos esta velocidad, lo que significa que la velocidad de este objeto va como el inverso de la raíz de la distancia. Entonces significaría que si toda la materia de la galaxia estuviera concentrada aquí, la curva debería de tener este comportamiento. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pero ella lo que observaba era la curva blanca. Esto, bueno, es un poco lo que les dije. Ella, bueno, sin embargo, observaba que la velocidad de rotación de las estrellas fuera de la región central era aproximadamente constante, como vemos aquí. Entonces, ¿cómo se podría explicar esta discrepancia? Lo vamos a dejar aquí y después volveremos para solucionar todas estas problemas que están apareciendo. Ahora, en la actualidad ya no utilizamos el teorema del virial para calcular la masa total de los cúmulos de galaxias. Ahora se utiliza una técnica más moderna, que son las observaciones por lentes gravitacionales. Las lentes gravitacionales, como saben, son una consecuencia de la relatividad general de Einstein. Y lo que tenemos básicamente es esto. Aquí está la Tierra, por lo tanto aquí tenemos pues nuestros telescopios. Aquí tenemos una distribución de materia muy grande, por ejemplo un cúmulo de galaxias, y aquí en el fondo hay una galaxia. Esta galaxia emite luz que al pasar por el campo gravitacional de este cúmulo de galaxias se distorsiona, creando efectos de lentes que se pueden traducir, por ejemplo, en círculos, arcos, imágenes dobles, que es lo que conocemos como, es el efecto de las lentes gravitacionales, y esos efectos son los que veríamos nosotros desde la Tierra, desde el campo de visión de la Tierra. Entonces, bueno, esto ya se los acabo de decir. Pero resulta que si nosotros hiciéramos un cálculo teórico del campo gravitacional que produce este cúmulo de galaxias sobre las galaxias en el fondo, no podríamos reproducir las imágenes que se crean por estos efectos de lentes gravitacionales. Esto es considerando la masa total del cúmulo en forma de estrellas y galaxias que lo conforman.
o sea, la materia que estamos viendo aquí o la que se ven en telescopios. Si consideramos esta masa solo de las galaxias y, bueno, y también del gas, y hacemos el cálculo teórico, no podríamos reproducir estas imágenes que se forman. Entonces nos volvemos a preguntar qué podemos inferir de esta observación. Bueno, estos solo comentarios. Hay varios tipos de lentes gravitacionales. El más sorprendente es este, de lentes intensos. Aquí la Tierra está representada por esta esfera y la materia concentrada del cúmulo de galaxias está representado por esta esfera amarilla. Y lo que vemos aquí, bueno, esta es la galaxia que está lejana, que es muy lejana, y aquí vemos cómo se forma un círculo. Pero claro, ese es desde el campo de visión de la Tierra, porque se supone que esta masa está exactamente en línea con la Tierra y la galaxia. Entonces el telescopio Hubble, por ejemplo, ha obtenido estas imágenes. Estos son efectos de imágenes obtenidas de lentes gravitacionales. En algunas podemos ver esferas, arcos, imágenes dobles y demás. Bueno, también hay evidencia de nuevas observaciones a escalas del tamaño del universo. Bueno, como ustedes saben, o bueno, la mayoría lo sabe, hubo un momento en la formación del universo en que había un equilibrio térmico entre la radiación y la materia. O sea, nos quedamos con esto. Llegó un momento en la etapa de evolución del universo que se enfrió, hubo una etapa de enfriamiento y entonces los fotones se desacoplaron, salieron, digamos, se expandieron libremente y eso es lo que vemos ahora en el fondo cósmico de microondas. Son estos fotones de los que estamos hablando, los que todavía podemos ver aquí, y es lo que lo conforma. Pues estos fotones tienen un espectro bien definido, bueno, muy particular, digamos, y como se originaron desde el origen del universo, este mapa que estamos viendo aquí debería de ser altamente isotrópico, pero resulta que se observan anisotropías de temperaturas en el fondo cósmico de microondas. Esto, bueno, aquí lo puse, es una imagen del universo a esta edad después del Big Bang. O sea, bueno, este resultado del telescopio es realmente impresionante, bueno, a mí me impresiona. Ya después es verdad que lo que está en este mapa es difícil explicarlo, ¿no? O sea, tiene muchas sutilezas. Entonces, estas anisotropías, considerando la masa que podemos ver con telescopios, no se pueden explicar considerando la masa que podemos ver con telescopios. Entonces aquí vuelve a surgir la misma pregunta. También hay evidencia de algunas supernovas, lo mencionaré rápidamente. Bueno, resulta que hay unas supernovas conocidas como tipo 1A, que tienen un brillo intrínseco bien definido. Como recordará, las estrellas tienen un brillo aparente y un brillo intrínseco. El brillo aparente depende de la distancia a la que los estemos viendo, el brillo intrínseco es el que tiene en realidad la luminosidad, ¿no? Entonces aquí estoy hablando del brillo intrínseco de estas supernovas. Entonces, conociendo este brillo intrínseco, podemos determinar, si conocemos su brillo intrínseco, podemos conocer su brillo aparente y entonces podemos determinar la distancia a la que se encuentra. Pero aquí también es importante mencionar que se puede determinar el corrimiento a rojo a partir de ese espectro electromagnético. Esto lo vamos a pasar rápidamente. Entonces, comparando la distancia que se puede medir aquí con el corrimiento al rojo,
como ustedes ya pueden, algunos de ustedes pueden inferir, se puede determinar el historial de la expansión del universo. Entonces, si estudiamos varias supernovas, lo que se concluye es esto es con lo que nos tenemos que quedar. La conclusión de si estudiamos muchas supernovas de este tipo 1A es que el universo actualmente está en etapa de expansión acelerada. Esto lo estoy mencionando porque al final, cuando tratemos de explicar estas anisotropías en el CMB, vamos a necesitar de este resultado para que todo sea compatible. Pero entonces aquí tenemos, bueno, en esta imagen, aquí tenemos la expansión del universo, el tiempo, y como vemos, está en una expansión acelerada. Perdón, la estrella que pones hasta atrás, que dices desacelerada, ¿es algo que se observa en la actualidad? De acuerdo a estos estudios de supernovas, sí. O sea, es la conclusión de estos estudios que se han hecho. Este estudio de las supernovas es relativamente reciente. Acaba de aparecer un trabajo que quizá no esté muy de acuerdo con esto, pero de momento pensamos que es así. Entonces, bueno, ahora, finalmente, como les dije, presentamos varias evidencias observacionales que, como vimos, no se podían explicar. O sea, la parte importante de esto es que la mayoría de estas evidencias observacionales faltaba algo para poder explicar pues esos resultados. Entonces, una solución plausible a todos estos problemas que, como vieron, son de astronomía, esto motiva a la hipótesis de materia oscura. Esto es desde el punto de vista de física de partículas, como yo les dije al inicio. Entonces, lo que hacemos es, vamos a introducir esta hipótesis de materia oscura como una solución a estos problemas que he presentado, a estas evidencias observacionales. Entonces, vamos a suponer que existen partículas elementales oscuras. Yo más bien asocio la palabra oscuro a que no sabemos nada, sabemos muy poco de estas partículas, pero bueno, está más bien relacionado con que no emiten luz, que después vamos a ver más adelante, y que se denomina de manera genérica materia oscura. Bueno, sabemos de lo que hemos presentado que estas partículas interaccionan gravitacionalmente, de eso sí estamos seguros. Tienen masa y todo lo que hemos presentado está relacionado con la fuerza gravitacional. Ahora, una pregunta interesante es si estas partículas de materia oscura interaccionan con alguna otra fuerza entre ellas o con la materia ordinaria. Porque, bueno, sabemos que interaccionan gravitacionalmente, ¿no? Pero esta es una pregunta que nos podemos plantear ahora. Entonces, si existiera, bueno, existe la posibilidad de que solo interaccione gravitacionalmente. Este es digamos, el escenario más pesimista, porque entonces no se podría detectar en el laboratorio. Entonces, lo que hacemos es suponer que interacciona con alguna otra fuerza, y pues lo que hacemos es analizar las consecuencias en los laboratorios, ¿sí? Entonces, lo puse en este orden porque, bueno, presenté primero las evidencias observacionales que no se pueden explicar, y una solución a todas estas evidencias observacionales es la hipótesis de materia oscura. Ya lo vamos a ver aquí. Entonces, la evidencia observacional, lo primero que presenté, que fue en 1937 por Fritz Zwickicki, recuerdan que su conclusión era que las masas de la galaxia de Andrómeda, del cúmulo de Coma, tendrían que ser como alrededor de 500 veces más pesadas que las galaxias
ordinarias. Entonces, es lo que hace lo que conjetura para solucionar ese problema, es que las galaxias del cúmulo de coma son galaxias estándar, o sea, tienen la masa de las galaxias normales, pero debe haber una sustancia más en ese cúmulo de coma, que es lo que ahora llamamos materia oscura. Y de esta manera se logra solucionar ese problema. Este número que es 500 veces mayor que la masa de las galaxias ordinarias, bueno, es un número que no fue correcto en su momento porque no hizo algunas consideraciones. El valor exacto me refiero. Ahora sabemos que la materia que está en el cúmulo de coma es alrededor de 7, 8 veces la materia ordinaria. Esto lo sabemos ahora de observaciones. Esto es un punto importante porque en todas las evidencias observacionales hay una relación más o menos de 6, 8, 7 con respecto de la materia ordinaria. Ahora, el problema que se le presentó a Vera Rubin, ella lo solucionó de esta manera. Entonces, ella dice, bueno, conjetura, que esta es la galaxia de Andrómeda, M31. Esta galaxia está embebida en un halo de materia que no sabemos, bueno, una materia invisible, un halo de materia oscura. Esta materia no la podemos ver porque no emite luz, pero bueno, sí observamos sus consecuencias. Ese cálculo que les mencionaba de la fuerza centrípeta y la fuerza gravitacional, si lo repetimos, pero ahora con esta masa, se logra solucionar el problema. Entonces ahora la curva de rotación que presentaba, ahora toma la forma correcta. Y ahora este es el caso de Vera Rubin. El caso de las lentes gravitacionales también se pueden explicar gracias a la presencia de materia oscura. Entonces, esto es interesante porque, como les dije, si hiciéramos el cálculo teórico, podríamos obtener esto que les mencioné hace un momento. Pero los astrónomos calcularon teóricamente con computadoras y demás y lograron calcular la distribución de masa que sería necesaria para poder reproducir estas imágenes de imágenes de lentes gravitacionales que se observan. Y la masa que se necesita tendría estas características. Y una vez más es alrededor de 6, 7 veces la masa de la materia que tenemos aquí. Ahora, para explicar la materia oscura, las evidencias de materia oscura en las observaciones del CMB y de supernovas, como les dije, tenemos que recordar la evolución del universo desde el punto de vista de la cosmología moderna, entre comillas. Esto también ustedes lo saben que el universo, se postula que el universo se origina una explosión, el Big Bang. Entonces, después de la explosión vino un periodo de inflación, el periodo inflacionario, donde hubo una expansión desacelerada exponencialmente. Un poco después vino la formación, aquí está. Después vino la etapa de enfriamiento, como ya les dije hace un momento. Aquí se formaron los primeros núcleos, los primeros átomos, los núcleos, después las galaxias y los cúmulos de galaxias. Pero aquí en un punto hubo también, sabemos que hay una expansión acelerada.
Esta es la parte importante porque esto concuerda con las observaciones de supernovas que mostré hace un momento. Entonces, bueno, esta imagen es equivalente a la que les acabamos de presentar, solo es porque aquí está la flecha del tiempo. Pero entonces, lo que les quiero decir es que la presencia, intuitivamente, la presencia de materia oscura va a contribuir, junto con la materia ordinaria, a frenar la expansión del universo. Pero sabemos que se está expandiendo. Entonces, lo que se hace es introducir una cantidad dinámica, que es lo que se conoce como energía oscura y tiene una presión negativa. Y entonces lo que está pasando es más o menos esto. De esto no hablaré mucho porque habló Mariana y no es. Además de que si sabemos muy poco de materia oscura, de energía oscura, se sabe todavía menos. Pero la parte importante aquí es que el estudio de estas anisotropías en el espectro térmico del fondo de microondas, que es independiente de las observaciones de supernovas, se parece corroborar la idea de energía oscura. O sea, lo que está pasando aquí es que se necesitan de las dos, bueno, tanto de la materia oscura como de la energía oscura. Entonces, bueno, estas explicaciones de las anisotropías del fondo de microondas y que nos ayudamos de las evidencias de supernovas y demás, se solucionan introduciendo materia oscura, pero también energía oscura. Se necesitan de las dos cantidades. Entonces, lo que finalmente, bueno, y aquí también pues la relación es más o menos de 5 veces la masa de la materia ordinaria a la que estamos poniendo. Entonces, de acuerdo con el experimento Planck, que es un satélite, se obtiene consistencia de las observaciones cuando la densidad de energía del universo, la materia ordinaria contribuye un 5%, la materia oscura 25% y la energía oscura 75% aproximadamente, que es lo que tenemos aquí. Entonces, como vemos, desde las primeras observaciones la relación era más o menos, bueno, en algunos era de 6, 8, 7, 6, pero tenemos siempre esta relación. Entonces, pues aquí, como vemos, pues la materia ordinaria, la que conocemos, solo es el 5%. Entonces, pues nosotros estamos dentro de un halo de materia oscura al final. Aquí es interesante porque es un halo al final, ¿no? O sea, no es que nos estamos moviendo o sea, el halo no se está moviendo ni con nosotros, o sea, con la Tierra, con las galaxias. Hay una velocidad relativa, digamos, y por lo tanto tenemos un flujo efectivo solo. No es como el caso de los neutrinos, por ejemplo, que sabemos que también hay muchísimos, pero nos están llegando del Sol y entonces nos están atravesando, no nos damos cuenta, pero están aquí en el Sol. La situación es distinta. Bueno, finalmente, que nos preguntamos ahora qué sabemos de materia oscura. Bueno, pues la materia se sabe muy poco. La materia oscura, sabemos, no tiene carga eléctrica, ni color en el caso de los quarks. Y bueno, aquí sabemos porque, bueno, entonces pues no emite luz. Esto lo podemos intuir porque si tuviera carga eléctrica ya la hubiéramos podido ver. Pero también hay otros puntos importantes, porque si la materia oscura tuviera carga positiva, formaría, por ejemplo, si positiva, formaría un estado ligado con un electrón, por ejemplo.
y entonces lo que formaría sería un hidrógeno, como un hidrógeno pero muy, muy pesado. Ese hidrógeno al final, si cae al agua, ¿qué va a formar? Pues una molécula de agua, pero muy, muy pesada. Entonces hay gente, bueno, un grupo de investigadores que hicieron estos estudios y demostraron que no, bueno, tomaron una muestra del océano, es impresionante, y lo que demostraron es que al menos en cierta magnitud no es posible, no está de acuerdo con las observaciones. Si tuviera carga negativa, entonces formaría un estado ligado con un núcleo y tendríamos isótopos muy, muy pesados. Y ocurriría lo mismo, y también ha sido descartado. Estos son estudios muy, muy interesantes que se han hecho. Bueno, también sabemos que no tiene número bariónico, es decir, no es materia ordinaria, no está hecha de protones, neutrones y de todas las partículas que conocemos. Bueno, esto también lo pueden intuir, la materia oscura tiene una vida mayor que la edad del universo, al menos, o es estable. Si no, no la estuviéramos viendo ahora. Bueno, que no la hemos visto, pero sabemos que está. Y algo más que se sabe es que la materia oscura se movía muy lentamente en la época de formación de las primeras estructuras. Aquí en esta imagen, este es el resultado de simulaciones de las estructuras a grandes escalas. En este caso es suponiendo que la materia oscura se mueve de manera relativista, o sea, tenemos materia oscura caliente, y el patrón del universo que se formaría es este. Como vemos, aquí se tienen estructuras más grandes y aquí pues estructuras más pequeñas. Esto sería el resultado de la simulación en el caso en que la materia oscura sería fría. Y lo que tenemos en medio es el resultado de observaciones. Entonces, como vemos, así a simple vista, se parece más al resultado de las simulaciones, suponiendo que la materia oscura es fría. O sea, que se mueve de manera no relativista. Entonces, podemos concluir que la materia oscura se mueve muy lentamente, en la época de formación de las primeras estructuras. Bueno, ahora, sabemos que la materia oscura debe tener estas características. Si tomamos el modelo estándar de la física de partículas, que ahora ya sabemos muy bien qué es, podemos ver que ninguno de las partículas elementales que tenemos aquí cumplen con las características de las que acabamos de hablar. Que las partículas más estables aquí serían el electrón, el neutrino y el protón. Bueno, sabemos que el protón está formado por quarks, pero también podremos hablar del protón. El electrón lo descartamos porque tiene carga eléctrica. El neutrino porque sabemos que se movía muy rápidamente en la época de formación de las primeras estructuras. Y el protón tiene número bariónico. Entonces podemos ver que ninguna de estas partículas cumple con esas propiedades. Entonces, esta es otra evidencia de física más allá del modelo estándar. Ahora, ¿qué sabemos de la materia oscura desde el punto de vista de la física de partículas? Presentamos ya las características, eso es lo que se sabe, pero ahora desde el punto de vista de física de partículas podríamos recurrir al PDG, que es el catálogo de partículas, ¿cómo se traduce? El catálogo donde los físicos de partículas buscamos siempre, cuando queremos conocer información de alguna partícula. Entonces, si ustedes entraran y buscan materia oscura, podrán ver que encontrarán puros signos de interrogación. No conocemos su masa, no conocemos su spin, no sabemos si es un fermión, un vector, un escalar,
cómo se desintegra. Si esto lo contrastamos con esta partícula, con el mesón, vemos todo lo que se puede, todo lo que se conoce de esta partícula. Ajá. Y hasta donde yo sé, esta partícula fue descubierta después que la materia oscura. Entonces, hay en los últimos 30 años más o menos, los físicos teóricos han postulado, bueno, han propuesto muchos candidatos a materia oscura. Aquí no están todos, puse solo algunos. Como vimos, cada uno de ellos tiene características muy distintas. Bueno, aquí en el eje X tenemos el logaritmo de la masa y aquí de la sección eficaz, pero bueno, aquí lo que queremos representar, aquí hay muchos candidatos. Uno de los candidatos más populares son los WIMPs, porque se postula que estas partículas interaccionan con partículas del modelo estándar a la escala electrodébil y por lo tanto son atractivos porque se podrían medir. Pero bueno, a ver, mencionamos lo que se conoce. Desde el punto de vista de física de partículas ya vimos que se conoce muy poco. Entonces, ¿cómo podemos detectar esta materia oscura? Hay miles de propuestas experimentales que se agrupan principalmente en estos procesos. Se podría producir en aceleradores, por ejemplo el LHC, que ustedes bien conocen. Esto surgiría de la colisión de protones a muy altas energías. También se podría detectar, bueno, intentar detectar por medio de detección directa. Esto se obtiene de la colisión elástica de una partícula de materia oscura con un núcleo. Y lo que mediríamos aquí es el retroceso del núcleo, pero bueno, aquí lo importante es quedarnos que hay un método que sería de detección directa, que al final es una definición, y por medio de detección indirecta. Como mencionamos, las partículas de materia oscura no tienen carga. Significaría que son su propia antipartícula, entonces se pueden aniquilar entre ellas. De la aniquilación de materia oscura se pueden producir partículas del modelo estándar y después se podrían desintegrar y al final obtendríamos, por ejemplo, fotones, que se pueden medir en algunos laboratorios. Entonces, ¿cómo voy con el tiempo? Sí. Bueno, entonces, bueno, esto es lo que ya les mencioné un poco. Aquí se puede ver más claramente lo que ocurre en la detección directa, indirecta y en la producción de aceleradores. Estos son algunos, no está totalmente actualizada, de los experimentos, del esfuerzo de la comunidad científica por tratar de detectar esta partícula. Como verán, hay miles de experimentos, algunos están funcionando, otros son proyectos. Aquí puse a Hawk, que no sé si ustedes conocen, que bueno, que me imagino que han escuchado. Este experimento está en Puebla, en Sierra Leona. Y puse aquí este experimento, PICO. Me enfocaré en estos dos experimentos porque es donde hay gente del instituto involucrada, ¿no? Pero solo es por eso, todos son muy interesantes. Entonces, en este experimento, PICO, si les interesa, hay alguien en el Instituto de Física que trabaja directamente en este laboratorio, está en Canadá. Y Hawk, como les dije, está en Sierra Leona. Aquí, bueno, pues la colaboración está en el Instituto de Física, en Ciencias Nucleares, Geofísica, Astronomía y demás. Entonces, si les interesa, pueden acercarse. Después hablaré un poco más sobre este experimento.
Bueno, aquí puse, parece repetitivo, pero esos son los experimentos de materia, de materia oscura de forma directa. Como verán, globalmente existen muchos laboratorios. Faltan algunos por acá en España, por ejemplo, hay algunos que no están aquí y demás, pero solo aquí es la idea es ilustrar que hay un esfuerzo a nivel mundial para intentar detectar esta partícula. Entonces, bueno, aquí la idea, bueno, vimos un poco de la materia oscura desde el punto de vista teórico, vimos qué es lo que se conoce, cómo se puede medir y esto. Aquí estoy presentando un detector de un experimento que se llama xenón líquido, está en Gran Sasso, en Italia, solo para ilustrarles lo sofisticado que es la tecnología en los experimentos de detección, bueno, de intento de detección de materia oscura. En este detector, que tiene dentro xenón, bueno, núcleos de átomos de xenón, aquí tiene estos detectores que son fotomultiplicadores. Entonces aquí la idea es que una partícula de materia oscura colisiona elásticamente con un núcleo de xenón. El átomo de xenón se ioniza y entonces los electrones se escapan. Como hay un campo eléctrico aquí, se desplazan hacia arriba y entonces eventualmente van a emitir fotones que se detectan aquí, en esos fotomultiplicadores que pusieron arriba y abajo. Como verán, bueno, yo pienso que es tecnología muy sofisticada. Este detector se coloca dentro de algo que normalmente se conoce como escudo. En este caso pueden ser bloques, pueden ser agua, puede ser el mismo edificio, pero siempre está escudado, digamos. Y esto es para evitar que haya contaminación de otras partículas, porque aquí al final vamos a medir fotones, pero los fotones pueden venir de otras partículas también. Entonces la idea es evitar eso poniéndole un escudo para evitar lo que han escuchado por ahí que se conoce como background, ruido. Y la contaminación principal viene de rayos cósmicos, entonces por eso es que se ponen estos escudos aquí. Esto lo estoy contando para la gente que le interese la parte experimental. Bueno, en el caso de detección indirecta, como ya les había mencionado, tenemos dos partículas de materia oscura que se aniquilan, pueden dar origen a estas partículas del modelo estándar, hay desintegraciones y al final los productos son en este caso fotones, bueno, rayos gamma, en este caso neutrinos y en este caso antimateria. Entonces, lo que al final se mediría en los experimentos, en los laboratorios, serían pues rayos gamma, neutrinos y antimateria, y pues supondríamos que vienen de la aniquilación de dos partículas de materia oscura. Entonces, en este experimento que les mencionaba, en HAWC, que es un telescopio para rayos gamma ultraenergéticos, este experimento, como les dije, está en Sierra Leona, fue diseñado realmente para estudiar las fuentes provenientes de las fuentes de las que provienen los rayos cosmos ultraenergéticos como GRBs, cuasares y demás, pero aprovechando que sabemos que de la aniquilación de materia oscura se pueden producir fotones y este telescopio, este observatorio mide rayos gamma, entonces lo estamos aprovechando, bueno, se está aprovechando para estudiar la posible detección de materia oscura.
y pues lo que se mide son excesos de rayos gamma. Aquí este es otro experimento. Lo que ocurre es, o sea, estos detectores se enfocarían estos detectores son detectores tipo Cherenkov y se apuntarían, digamos, al centro de la galaxia. Cuando digo apuntamos es entre comillas, porque lo que ocurre realmente es que estos detectores tienen la tecnología para poder diferenciar las partículas de la dirección que les interesa. Entonces no hace falta apuntar digamos, este detector, porque tiene esa tecnología, va tomando la información dependiendo la dirección de interés en ese momento. Esa es otra manera de hacerlo, digamos. Entonces, si a alguien le interesa este experimento, pueden acercarse a la gente del Instituto de Ciencias Nucleares y demás. Hay algunas propuestas de telescopios que son de este tipo, también son Cherenkov, pero también para detectar rayos gamma, pero a muy, muy altas energías, pero con resoluciones y sensibilidades así muy, muy avanzadas. Esto es una propuesta, esta no es una fotografía, es una pintura de alguna persona. La idea es que eso se construye en España, en Palma de Mallorca, y hay otra propuesta para Chile. La imagen que puse en la primera transparencia es también un telescopio, un arreglo de telescopios de este tipo, pero es una propuesta de DESI para construir en África. Entonces, esta parte es para decirles, bueno, a la gente que le interesa la parte experimental, que pues es un problema abierto y tendrían un futuro muy prometedor en esta área, la parte experimental. También en la teórica, pero estos son proyectos muy ambiciosos. Y bueno, entonces, bueno, solo quiero enfatizar que si la materia oscura es un problema abierto, que como ven se conoce muy, muy poco, y si les interesa, pues se pueden acercar al grupo de altas energías y nos daría mucho gusto que se unieran a nosotros. Esto es solo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Catalina, por esta interesante charla. Yo creo que hay casi una hora para preguntas de todos los tipos. Pueden empezar preguntando con qué es materia oscura, hasta por qué estás aquí, lo que sea, lo que se les antoje a ustedes. A ver, aquí empezamos con una y después allá arriba. Las partículas de materia oscura las suponen neutras, pero se puede suponer que algunas tengan carga y bueno, se aniquile, pues no que la veamos a gran escala neutra, o de plano todas las suponen neutras. Bueno, esa no es una suposición, sabemos que no tiene carga. Por las observaciones, por lo que... O sea, primero, la manera más intuitiva es pensar que si tuvieran carga, interaccionaría eléctricamente y entonces tendría una sección eficaz, o sea, un área en la que colisiona y ya podríamos haberla medida en los laboratorios. Esa es la manera más intuitiva de pensar. Pero también les estaba contando que hay algunos estudios que ya se hicieron suponiendo que la materia oscura, suponiendo que tuviera carga positiva, estaría libre en el universo, no podría estar libre en el universo, entonces formaría un estado ligado con un electrón, por ejemplo. Pero quizá la forma más fácil de complementar lo que acaba de decir Catalina es que si tuviera carga eléctrica emitiría luz, y entonces los telescopios más viejitos, el de Galileo, lo hubiera visto, y nadie lo ha visto. Me refiero más a que si esa partícula que se supone neutra no está conformada por otras que sí tienen carga.
pero que, bueno, como el átomo sería neutro. No sé si me explico. Si tiene otras partículas más fundamentales, que si tuvieran carga, pero... Bueno, esa sí es una suposición. Estamos suponiendo que es una partícula elemental, ¿no? Esa sí es una hipótesis. Pero tienes una... O sea, de lo que estamos seguros es que no tiene carga, porque la hubiéramos visto. Y es una partícula elemental, entonces no tendría estructura interna. Perdón, yo soy biólogo, pero no tengo idea de No, muy bien, muy bien. Pero a la hora de detectar rayos gamma, ¿cómo diferencian estos rayos gamma de los que provienen de las colisiones de la materia oscura de otras fuentes de rayos gamma? Es decir, ¿en qué consisten estos rayos gamma? Es un problema muy complicado, es uno de los grandes problemas que tienen los físicos experimentales, que es lo que les mencionaba del evitar el ruido de fondo. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, para evitar esto es poner el escudo del que les estaba hablando, y de esta manera se estarían evitando que los rayos cósmicos, que es la mayor contaminación, colisionaran. Ya después es verdad que van a ser muy pocas las partículas que van a colisionar de materia oscura. O sea, estamos, como les decía, en un halo de materia oscura, pero no es que estén llegando y que estén colisionando miles y miles de partículas con el núcleo, dependiendo del detector que tengamos. O sea, van a colisionar muy pocas. En general tendremos que esperar mucho tiempo, por eso los experimentos se construyen para tiempos largos. Bueno, complementando también, además de lo que acaba de decir Catalina, también hay detectores que están en el espacio, son telescopios que están mirando la radiación gamma que proviene de todas partes. La fortuna es que la gran cantidad, la mayoría de la radiación gamma que proviene de todas partes casi está completamente caracterizada. Y solamente cuando aparece un rayito en las señales, por ejemplo en Fermilab ha sucedido más de una vez, hay un montón de señales por ahí que las personas no habían caracterizado, dicen esto a lo mejor es el resultado de la colisión y aniquilación de dos partículas de materia oscura que dieron rayos gamma, la detectamos y la cantamos a los cuatro vientos, y ha pasado muchas veces que dice ya detecté materia oscura y después dicen ah no, esto provenía de otro lugar. Entonces es muy difícil, como dice Catalina, distinguirlo, y las personas simplemente a lo que se dedican es tratar de discriminar de todas las posibles señales que podrían venir de aniquilación de polvo cósmico, de estrellas, de cuásares, etc. Es muy difícil y todas las señales necesitan una interpretación y a veces nos vamos por la fácil y la más incorrecta. ¿Pero qué caracterizaría a esa radiación? Sí, cada rayo tiene una determinada energía, o sea, rayos gamma no es una energía precisa, sino un rango de energías. Entonces, en ese rango de energía sabemos que ciertos cuásares producen aquí y no acá. Y si aparece en esta frecuencia o en esta energía un piquito, un exceso una señal de rayos gamma, dices, a lo mejor eso es energía oscura, materia oscura. Ya ibas. Y bueno, no considerado que el espacio-tiempo es turbo por naturaleza. Entonces eso podría explicar que se está acelerando y que bueno, están midiendo la masa de las galaxias con corrientes gravitacionales, están midiendo la curvatura del espacio-tiempo. Entonces también eso podría explicar. Eso prefiero, es gravedad modificada, ¿no? Ustedes saben más de esto que yo. ¿sí? Sí, bueno, tú contestas. No, porque... Intentara contestar yo, a ver si puedo. No, sí, porque es tu... De lo que se trata es que las observaciones, particularmente a la radiación cósmica de fondo, lo que nos ha enseñado es que el universo es, en gran medida, plano. O sea, eso que escuchamos por ahí, que tiene curvatura, en realidad, a nivel de cientos de megaparsecs, no es cierto. Ya que medimos el universo en su totalidad, se ve
prácticamente completamente plana. Y dado esto, entonces no podemos justificar que de pronto existan ciertas desviaciones debidas a algo más, pero las lentes gravitacionales que tú mencionas sí son localizadas. Sí son localizaciones, pero la pregunta es, ¿qué provoca esas deformaciones localizadas del espacio-tiempo que en promedio y en grandes escalas es plano? Entonces, la única cosa que conocemos que deforma el espacio-tiempo es la materia o la energía. Entonces, ¿qué hay ahí? Las personas ocupan su telescopio y dicen, pues solo hay unas pocas galaxias o unas pocas estrellas que no son suficientes para deformar de esa manera el espacio-tiempo y crear las lentes gravitacionales. Entonces tiene que haber algo más, se llama materia oscura, ya. ¿Sí? O sea, más o menos esa es la lógica perversa que hay detrás de eso, y por lo tanto muchas personas con todo derecho dicen, no, ha de ser otra cosa. El único problema es que, como ves, Catalina nos pintó como 4 o 5 evidencias observacionales que son compatibles con la materia oscura, y hay otras 5 o 10 que también son compatibles con la materia oscura. Entonces, cualquier cosa que tengas tú como idea para tratar de justificar la inexistencia de materia oscura, pero evidencia de todo esto, es completamente bienvenida, pero actualmente no hay. O sea, esa es la única que existe. Acá había una pregunta, luego allá y luego allá. Virgen del cielo. Yo dos dudas. Una, ligada con lo que explicaba ahorita Saúl. Suponemos, bueno, nos decías que una investigadora supuso que si hubiera un halo de materia oscura alrededor de estos cúmulos, todo sería coherente con las observaciones. Pero entonces la pregunta es, por ejemplo, ahorita podrían decir a escala grande del universo, podríamos decir, con las mediciones que habría cúmulos, si existiera la materia oscura, habría cúmulos aquí, etcétera, y nosotros, digamos, la Tierra, estaríamos dentro de un gran cúmulo. Sí, es que esa es la situación. O sea, las galaxias están embebidas dentro de un halo de materia oscura, pero un cúmulo de galaxias lo forman muchas galaxias. Entonces, al final es un halo gigantesco de materia oscura. O sea, y nosotros podríamos estar dentro de él. Okay. ¿Y no se ha medido algún cúmulo de galaxias o galaxias individuales, o sea, tales que no estuvieran dentro de un halo de materia oscura? Es decir, que la deformación de la luz que pasa por ahí se explicara solamente por la cantidad de materia conocida, de la materia ordinaria. No, que yo sepa, no. Hay unos estudios, que no sé si estoy desviando el tema, pero son de las galaxias, de las primeras galaxias, que se demostró en unos artículos que ustedes también debieron, supongo que conocen, que no tenían materia oscura, pero fueron las primeras galaxias, no de las que hablaba Vera Rubin, ¿no? Sí, pero esta... es un estudio muy reciente, de hace poco tiempo, como relativamente reciente. Ajá. Como 2 semanas. Sí, es que es muy reciente. Pero no es de las galaxias de las que está hablando Vera Rubin, ¿no? Digamos, es un poco más complicado porque tendríamos que hablar de la evolución del universo. Pero sí, en estas galaxias que se midieron no tenían materia oscura. Pero bueno, sí. Que emiten rayos gamma es una suposición o una esperanza, digámoslo así. No, bueno, cuando colisionan, sí, bueno, estamos suponiendo que colisionan. Pueden, de la imagen que puse, aquí se ve bien. Aquí, por ejemplo. Ajá. Sí, en este caso, por ejemplo, podrían producir estas partículas, las que puse ahí, que bueno, los nombres no los voy a decir porque no importan, pero después estas partículas se desintegran en otras, y así, por eso es que tenemos estas ramificaciones. Ajá. Sí. O sea, los piones se desintegraron en estas partículas y después los muones en él. Esto sí, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, aquí. Los piones se desintegran en estas partículas y después el muón se desintegra en estas y después esto da origen a los neutrinos. Ajá. En este caso. Aquí en el caso de rayos gamma tendría que ser este caso, por ejemplo.
Pero tendría que, o sea, lo que nosotros vamos a medir son los gamas. Y entonces todo lo que ocurrió aquí, bueno, ya va a depender de muchas consideraciones. Pero, bueno, y mi duda es, ¿y no existiría la posibilidad de que al chocar emitan, digamos, emitan otra partícula que no esté en ninguna de las conocidas? Pues, en principio no. No, a ver, las partículas que conocemos son las del modelo estándar. Y ahora estamos hablando de las partículas de materia oscura que no sabemos qué es. Pero en principio no saben. En principio siempre ocurrirá con partículas del modelo estándar. Porque es lo que nos describe pues las fuerzas de la naturaleza. ¿Sí? Bueno, ¿quieres agregar algo? Una respuesta alternativa podría ser que si hubiera un sector completamente oscuro que solamente entre ellas se entienden, no lo podríamos detectar. Entonces, sería el caso pesimista que nos dijo también Catalina, en el que solamente hay interacciones gravitacionales y las del sector oscuro que solo su mamá y ella se entienden. Y eso realmente sería malas noticias para nosotros. Pero buscaríamos de todas maneras algún método de alcanzarlas de alguna forma. Hasta este momento no conozco personas que hayan propuesto una forma de detectar ese sector pesimista. ¿Sí? Entonces buscamos del lado optimista que en algún momento de alguna forma deben generar al menos fotones, por ejemplo. Se aniquilan porque una es partícula y otra es antipartícula, qué sé yo, se aniquilan y al menos luz deben generar en algún momento, de alguna forma. Pero este es el caso optimista, podremos detectarlo alguna vez. Pero el pesimista es, no, estamos condenados al fracaso, debe sentido, no sirve hacer materia oscura, pero ahí está. ¿Sí? Es raro eso. Bueno, seguimos. Mi pregunta sería para ¿por qué? Oh, Dios. No la tienes. Que lance su pregunta. No, ¿Por qué te interesó estudiar la materia oscura? Y bueno, ¿en qué te inspiraste? Y si nos recomendarías que estudiáramos esta materia, ¿qué tendríamos que hacer? Uy, bueno, a ver, la primera pregunta es ¿por qué estoy estudiando materia oscura? ¿No? Bueno, a ver, nosotros, bueno, los físicos en general, vivimos con la curiosidad en general todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo comencé a estudiar física de partículas, principalmente ya en el doctorado neutrinos. Esto me llevó a estudiar neutrinos en supernovas, llegué a astropartículas y ahora este problema, que es un problema de física de partículas, porque como les dije lo enfoqué desde el punto de vista de física de partículas, y como se conoce muy poco, eso es lo que me motiva a estudiarlo. Si ustedes quieren estudiar materia oscura, son bienvenidas. ¿Y cuál fue la otra pregunta? ¿Qué les recomiendas? Entonces, ¿qué recomendarías tú para alguien interesado? ¿Qué recomendaciones darías si alguien estuviera interesado en esto? ¿Te refieres a los cursos y...? Bueno, en la materia oscura. Ajá. ¿Qué te refieres a qué formación, bueno, qué cursos debe seguir y esto? ¿En ese sentido va la pregunta? ¿Qué recomendarías para que se pudiera a lo mejor seguir como O sea, alguien que se quiere dedicar a eso, ¿qué le dirías que haga? Para que sea como tú cuando Pobrecita chica, ¿no? No, pues, no, como yo, no, pero ahora no me deja hablar, es que me dio risa, perdón, pero no, a ver, las recomendaciones para estudiar materia oscura,
pues primero es seguir todos los cursos que se necesitan para tener una base, y después de ahí solo se necesita la motivación. Si te interesa, no tienes que nada más que eso. Ya si te interesa la parte experimental o teórica, ya es distinto. ¿Qué implica la materia oscura para el futuro del universo? ¿Qué implica la materia oscura? A ver, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Qué implica la materia oscura para el futuro del universo? Pues estamos, a ver, estamos intentando, esto se planteó, la materia oscura, como una hipótesis para solucionar varios problemas que existían desde el punto de vista de astronomía y también en el fondo cósmico de microondas, que está relacionado con la evolución del universo. Ahora, nosotros pues ahora no sabemos qué es la materia oscura. Primero necesitamos saber qué es para poder ver qué es lo que sigue, ¿no? No sé si quieren agregar algo ustedes. Quizás por la manera como orientaste la pregunta, sería, bueno, otra cosa que agregar sería que hasta donde estudian los cosmólogos parece que el contenido de materia oscura que hay no afectaría drásticamente el futuro lejano del universo. Lo que sí lo afectaría drásticamente sería la energía oscura, porque la energía oscura es justo esta idea de que el universo la expansión del universo está acelerando, y bueno, tampoco sabemos bien qué es la energía oscura, pero si, como todo parece indicar, esa aceleración seguirá para siempre, pues entonces el universo se seguirá diluyendo hasta el futuro remoto, y se diluiría también la materia oscura, la materia ordinaria. Entonces, en ese sentido, en el futuro lejano no importamos nosotros, no importa la materia oscura, y lo que domina por completo siempre es la energía oscura. Entonces va a ser un futuro muy, muy aburrido, pero afortunadamente faltan miles de millones de años para que lleguemos a eso. Gracias. Antes de eso tuve chance de estudiar materia oscura. Mi pregunta es algo sobre lo que habías dicho, que, bueno, es para ti. Bueno, habíamos dicho, era un poco respecto a la pregunta que hizo mi compañero de los lentes, los lentes gravitacionales. Entonces lo que yo quise es que había algo, bueno, debería haber algo ahí que lo provocara. Pero mi duda es, entonces, ya habíamos dicho que había mucha materia oscura que representaba el 70%, entonces, ¿eso quiere decir que no está bien distribuida? O sea, que solo aparece en ciertos puntos. Bueno, yo creo que Catalina nos lo describió hasta con dibujitos, hay halos, ¿no? Está como de alguna manera localizada la materia oscura. Particularmente lo que se piensa, lo que estaba citando Catalina hace rato, es que lo que pensaban algunas personas es que todas las galaxias de todo el universo se habían formado por culpa de una pequeña acumulación de materia oscura en el inicio del cosmos, y entonces esa materia oscura empezó a jalar por todas partes la materia hasta que se empezaron a formar estrellas y finalmente la galaxia. Eso es lo que pensaban hasta recientemente, que menciona Catalina, que encontraron una galaxia que no tiene materia oscura, y las personas se ponen a preguntarse entonces cómo se formó. Pero entonces sí, el asunto es que en la historia del cosmos, de alguna manera, por culpa de cosas que los cosmólogos llaman anisotropías, empezó a acumularse la materia oscura en ciertas regiones, en ciertos puntos, y empezó a jalar a todo lo demás para que se formara lo que llaman los cosmólogos también estructura, que son todo el arreglo de cúmulos y galaxias que vemos en los alrededores. Sí. Después acá, de este lado no hay, ¿verdad? No es que me los esté saltando, ¿verdad? ¿No? Ok, entonces después de acá. Son dos cosas rápidas. La primera, a mí sí me podrías decir los cursos. te lo digo al final. Y la otra es que si es tanta materia oscura y interactúa gravitacionalmente, o sea, sí me da la tentación de pensar y si puede frenar el universo a la expansión del universo. O sea, si ponemos materia oscura, intuitivamente lo va a frenar, ¿no? Porque estamos poniendo más materia. Por eso es que introdujimos la energía oscura,
porque tiene una presión negativa y digamos que se van, no es que se estén compensando, ¿no? Pero esta presión negativa hace que pueda estar presente en la materia oscura, digamos. Pero si solo pones materia oscura, frenaría la expansión del universo. Bueno, pero el problema es que lo que observan las personas que utilizan telescopios es que la expansión del universo no se está frenando. Entonces, tú puedes hacer una teoría en la que pongas, qué sé yo, 95% de materia oscura en lugar de energía oscura y la puedes frenar por completo, pero ese no es el universo en el que tú y yo vivimos. El que observan, los que saben observar, es que se está haciendo cada vez más grandote y cada vez más rápido. Entonces, por eso es que nadie conjetura eso de esa manera. A ver, aquí hay una. Perdón, la otra pregunta era sobre los cursos. Bueno, lo que quería comentar, aparte de lo que te va a decir Catalina al final y le va a decir también a su compañera, es que la página de GAE, que es cuerdas.física.unam.mx/GAE, ahí está una serie de cursos y esos son los cursos que se recomiendan. Pues mira, sí. La materia oscura está como rodeando un halo, pero está rodeando galaxias o en específico. O sea, como tal, todo está rodeado por la materia oscura. Sí, o sea, la imagen que presenté era el caso específico de la galaxia de Andrómeda. Ajá. Está embebida dentro de un halo, pero ese halo lo pusimos visible, pues para ilustrarlo, pero en realidad pues no se ve. Ajá. Se supone que esa distribución es esférica. Ajá. Bueno, esta investigadora sí lo conjeturó, que tiene una distribución esférica. Ya después tu pregunta. Entonces yo iba a pensar, si en realidad está rodeando todo y así empezó desde el inicio, después del Big Bang, entonces tiene interacción gravitacional. No hay una forma, por ejemplo, de que una interacción que pueda tener con materia normal sea, por ejemplo, lo de un agujero negro, porque un agujero negro es una estrella demasiado supercomprimida. Entonces esta a su vez también tiene varias interacción gravitacional y entonces las galaxias las primeras galaxias, bueno, que ya están siendo como agujeros negros muy grandes, y si también había materia oscura ahí, no hay una forma de saber cómo interacciona esta materia oscura con un agujero negro, o no sería una bonita forma de ver cómo pueden llegar a atraerse entre sí. Hay estudios de materia oscura en agujeros negros, pero en los discos de acreción. Ahí sí puede haber materia oscura. Y la idea es estudiarlos, bueno, ya te voy a hablar teóricamente, pero o sea, sí puede haber materia oscura, pero en los discos de acreción. Y hay estudios, ya se han hecho. Ajá. No hay una forma de saber, o simplemente no pasa que un agujero también pueda jalar ese tipo de materia. Sí, pues sí. Sí, o sea. Sí, pero ahí no estaríamos, seguiría la interacción, es la que conocemos, ¿no? Ajá. Sí, pero sí es posible, hasta donde yo puedo entender. Más preguntas, sí. Una duda sobre algo que venía de física. ¿Por qué dice que la vida media de la materia oscura es mayor que la edad del universo? Sí, porque la estamos viendo ahora. Ajá. Básicamente por eso, o sea, la vida media de una partícula es esto, ¿no? El tiempo de vida antes de desintegrarse, hasta antes de desintegrarse. Decimos que puede ser que sea mayor que la edad del universo porque ahora la estamos viendo, o que sea estable. Ajá. O sea, que no se va a desintegrar. Pero es porque la estamos viendo ahora. Ajá. ¿Sí queda claro? Más preguntas, pregunten lo que quieran. Catalina va a estar aquí todo el tiempo. Pregunten, sí. El instituto de la energía oscura. Ajá.
Bueno, estos son, así con estas cantidades, son resultados de Planck, de un satélite, así ya estas cantidades 5, 25 y 70, bueno, más o menos. Pero ya antes había, en las evidencias observacionales que presenté, ya había indicios de estas relaciones, entre materia oscura y materia bariónica. Había ya una relación de 7, 8, de 6, 7 más o menos en los estudios teóricos de computadoras y demás que hicieron los astrónomos. Ya la materia oscura, cuando la introdujimos, muy brevemente, esto sí es un resultado de Planck, hasta donde yo sé, y tiene que ser así para poder ser compatibles con la evolución, cómo se está evolucionando el universo. O sea, tiene que ser un 70% para que así sea. Bueno, una parte complementaria sobre que tiene que ser así para explicar cómo está evolucionando el universo, es una parte oscura que casi no se menciona, pero es que los experimentos, Planck, los observatorios, está obteniendo estos datos basándose en ciertas hipótesis. La hipótesis es un modelo que nació por allá de los años 40 del siglo pasado, que es el que llamamos el modelo del Big Bang, ¿no? Entonces, en ese modelo cosmológico, que está basado en todas las observaciones, se propuso originalmente que solo existía materia, y eso hacía que el universo simplemente en algún momento colapsara. En lugar de seguir expandiéndose cada vez más velozmente, debería de expandirse cada vez más lentamente hasta que dejara de expandirse y después empezara a contraerse. Eso no está ocurriendo. Como no está ocurriendo eso, entonces las personas dijeron, hay que agregar algo más. Lo que pusieron en el modelo cosmológico fue algo más que llamamos energía oscura, y solamente con este balance que Catalina nos mostró de 70, 25, 5, es que podemos explicar esas observaciones de la expansión del universo y todas las demás que nos presentó Catalina. Sí, gracias, Saúl. La chica que se ríe. ¿Fue después de lo de la teoría del Big Bang? En una imagen decía algo de la teoría del Big Bang y decía que estaba hasta arriba, de la materia oscura. A ver, mejor busco la imagen. Ay, ¿dónde la ves? ¿Ahí? Ahí. ¿Qué es lo que nos está ¿Es diciendo? ahí? No. No, no es esta. Sí. ¿Ahí? Ah, sí, bueno, todas las demás son. ¿Sí es esa? Sí, es esta. Sí, es que decía algo de la teoría del Big Bang. Pero Bueno, sí fue mucho después. ¿Cómo se descubrió lo de la oscura? La materia oscura. bueno, a ver, no sé si estás preguntando esto, pero cuando se descubrió, pues fue, los primeros indicios fue por las observaciones que presenté, que fue en 1930 y algo, ya de, 37, más o menos. Pero, por ejemplo, cuando fue lo del Big Bang, la materia oscura supongo que tiene energía, ¿no? ¿Sí, no? ¿Fue más reflejado o fue menos? Pueden, ustedes entendieron la pregunta. No nos queda del todo claro la pregunta. No sé si estás preguntando si en el inicio de la historia cosmológica, el inicio del Big Bang, había o no había materia oscura. ¿Sí es eso lo que estás preguntando? Ah, ok, eso está respondiendo. Si en el inicio, al mero inicio, tiempo cero, había o no había materia oscura. Bueno, en la... creo que será mejor aquí, ¿no? Ajá. A ver, no sé, mejor responde tú, porque no entendí bien lo que quiere la pregunta. Quizás sirve un poco como, o sea, estoy pensando, por algunos, quizás sirve un poco como desmitificar la idea de materia oscura, como que pronto parece algo supermarciano, ¿no? Así como nunca hemos visto. Yo creo que, al menos como se está presentando aquí, que es la hipótesis más de consenso de la gente experta en esto,
La materia oscura simplemente está hecha de otro tipo de partículas nuevas. Es simplemente que resulta que son unas partículas que no interactúan con la luz, son invisibles, no son transparentes también, así. O sea, es solo eso, son partículas como las que estamos hechos nosotros, pero no juegan con la luz, no avientan luz ni atrapan luz. Eso es todo lo que son, pero son partículas nada más. Y por cierto, sabemos que hay cosas así, lo mencionó Catalina también. Hay objetos que se llaman neutrinos que no interactúan con la luz directamente y cada segundo nos están atravesando, no sé, billones de ellos. Entonces sabemos que existen, que están aquí. Bueno, algo como los neutrinos sería la materia oscura, solo que con otras características, tendría más estas partículas. Pero bueno, son unas partículas más del inventario de muchas partículas que hay en el universo. Y otra cosa que sabemos es que las partículas se pueden crearse o pueden también desaparecer. Bueno, pensando en combinando esas dos cosas, las partículas de las que estamos hechos nosotros y que está hecha la materia ordinaria, sabemos que se crearon en los primeros instantes de esta época en la que el universo era muy caliente, muy denso, digamos el Big Bang. Bueno, en esa misma época también se habían creado estas otras supuestas partículas que son las de materia oscura. Y no lo debemos de ver nada como algo luminoso, digamos, como que era una cosa nueva. Se crean por el mismo tipo de procesos, digamos, en esas primeras épocas. Y luego su presencia ayuda mucho, como se ha discutido acá, como ha contado tanto Saúl como Catalina, su presencia ayuda, el que estén ahí, cuando menos hace que gravitacionalmente ayuden a congregar a las partículas de las que estamos hechos, entonces eventualmente da lugar a las galaxias. Y gracias a ellos estamos acá. Sí, es que aquí no. Entonces participan pues en el juego del universo como todas las demás partículas, nada más juegan un cierto papel distinto, porque las cosas que tienen permitido hacer esas partículas son distintas a las que tienen permitido las partículas que los conforman, pero fuera de eso, veámoslas como unas partículas más. No sé si eso ayuda o complica, pero... Sí, ya, es que no, perdón, pero no te he entendido. Está esa pregunta, pero no sé si estoy ignorando a alguien. No, tú sí. Es que no me queda bien claro a qué se refiere con estable. Lo tengo que preguntar a mi compañero lo de la vida media de eso y si es Sí, bueno, esto tiene que ver más con la manera en que definimos una partícula elemental. Bueno, hablamos de que no tienen estructura interna y esto, pero el tiempo de vida también es algo muy importante en una partícula elemental. O sea, igual muchas veces estudiamos las partículas elementales como entes individuales, aunque no son elementales. Por ejemplo, hablamos del protón, de un núcleo, y los estudiamos como entes individuales, aunque no son partículas elementales. Pero el tiempo de vida sí es algo algo que debe tener una partícula elemental para que sea para que sea una partícula elemental. O sea, tiene que tener un tiempo de vida mínimo. Entonces ya de las partículas elementales, de las que vimos en la tabla, si vemos su tiempo de vida, nos sorprenderíamos porque es muy corto, o sea, hay muy pocas partículas estables. Cuando decimos estables es que su tiempo de vida es muy largo. Y cuando decimos que es mayor que la edad del universo es porque no se han desintegrado. ¿Sí? O sea, no se han convertido en otras partículas. ¿Sí? Otra pregunta. Sí. Bueno, nos dijiste que sí se han encontrado galaxias sin un halo, digamos, de materia oscura, aunque sea algo así. Ahora la pregunta al revés. ¿Se han encontrado o se piensa que puede haber halos de materia oscura sin materia ordinaria? Pues ahora sabemos que esa es la proporción de materia oscura con... O sea, ahorita no se ha detectado la materia oscura. A eso lo introdujimos como una hipótesis para solucionar esos problemas. Pero no la hemos medido, o sea, no es que hayamos visto la materia oscura, un halo de materia oscura sin nada, pero en principio es un halo gigantesco en el que estamos nosotros. Claro, pero se detectó por una forma, lentes gravitacionales, ¿no? Entonces tú podrías tener, por ejemplo, en una galaxia de materia ordinaria, que se produzca un lente gravitacional, calculando, dices, ahí no hay materia oscura porque la desviación responde a la materia que vemos. Pero a lo mejor podrías encontrar un lente gravitacional en un lugar donde no hay nada,
donde no ves materia ordinaria. Eso no se ha visto nunca. Bueno, si no tienes materia ordinaria, un cúmulo de galaxias no desviaría la luz o sea, una lente gravitacional la formas con una distribución de materia y que puede ser un cúmulo de galaxias y una galaxia lejana, bueno, en el fondo. Ajá. Ya después ponemos la Tierra porque es nuestro campo de visión, ¿no? Es donde tenemos los telescopios. Pero si no, o sea, lo que está desviando la luz de la galaxia es el cúmulo de la distribución de materia que tienes. Si no tuvieras toda esa materia, no desviaría la luz que viene de la galaxia. Ajá. Claro, pero me preguntas si no se ha visto una lente gravitacional donde no veas un cúmulo de galaxias. Entonces, haría suponer, ¿por qué se hizo esa deformación? Yo supondría porque hay materia oscura sin que haya materia ordinaria. A la mitad de todas las telenovelas siempre hay un comercial, y déjame lanzar uno. Sí, para que se quede. No, recientemente en el portal de Facebook que se llama GAE-UNAM, ese es el comercial, visítenlo, compren sabritas y todo lo demás. No, GAE-UNAM. Ahí apareció, escribimos un post en el que estamos hablando justamente de eso. Hay una colaboración que se llama Dragonfly, liderada por un holandés que trabaja en Estados Unidos, que justamente es del que estaba hablando Catalina hace rato, que descubrió que había una galaxia difusa, así se les llama a ese tipo de galaxias, que tenía prácticamente 0% de materia oscura. Sin embargo, hace un par de años descubrió justamente lo que estás preguntando, lo opuesto, una galaxia difusa que básicamente no contiene materia, que básicamente está hecha por materia oscura. Ahora, estas son dos, una y una, de una colaboración. Eso todavía no nos dice nada y son resultados así como fresquecitos sacados del horno y todavía seguro están sometidos al consenso. Sin embargo, muchas personas piensan que sí existe y a eso le llaman una galaxia fallida, en el sentido de que no logró capturar toda la materia necesaria para hacer estrellas y cosas como esa y se quedó solo la materia oscura por ahí haciendo este halo sobre nada. Pero yo en lo personal, con una sola observación, siempre soy escéptico. Y algo que quizás ayuda también en esa dirección, a ver, dígame usted si lo voy a decir bien, pero quizás es del estilo, es esto famoso del cúmulo de bala. Esto de que se tiene identificado un lugar, o supongo que al día de hoy ya son más de uno, pero este es uno famoso, Bullet Cluster le llaman en inglés, que es tienen dos grupos de galaxias chocando, por la mayor parte de ellos se siguen de largo, pero mapeando dónde está la materia y simplemente viendo dónde está la materia luminosa, notan que en el choque, como producto del choque, se separan la parte de materia visible. Ven como que acaba estando en una región distinta que la mayor parte de la materia oscura, o sea, como que los halos de materia oscura se atraviesan, ¿cómo es? Se atraviesan entre sí y se siguen de largo los halos de materia oscura más que la materia visible. Entonces, es un lugar pues que por la dinámica del choque se separa la materia visible de la materia oscura que inferimos nada más por su efecto sobre la luz por estos lentes gravitacionales. Entonces es como otro ejemplo bonito de una situación en la cual parece tal cual que vemos materia oscura por sí sola. Sí. Allá había una pregunta. ¿Podría ser la materia oscura algo parecido al lente que los físicos buscaban explicar esto de la luz por medio del lente? Y ahora la materia oscura... Necesito que me ayuden a responder esa pregunta. Vamos a encontrar una respuesta a lo siguiente. Tú. No, tú. Dices como análogo al lente en cuanto a que ahí se pensaba que la clase era un camino y luego ¿te refieres nada más a eso o te refieres que directamente el lente o algo muy similar a eso tiene que ver ahora? No, me refiero a que algo análogo al lente. ¿Quieres? No. Bueno, podría ser. El asunto es que en este momento no tenemos la menor idea de qué sea la materia oscura. Algunas personas, algunos incluso trabajando en el Instituto de Astronomía, dicen que simplemente
algo análogo al éter, que es una forma modificada de la gravedad newtoniana, es la que debería ser responsable de esto. Ellos están ya convencidos, muchos de ellos, de que eso no es la explicación, pero podría ser otra explicación. O sea, no necesariamente esta sustancia que proponen como llamada materia oscura debe ser lo que hay ahí. Podría ser otras cualidades. Quizá una teoría cuántica de la gravedad nos dijera que en realidad no es lo que nosotros pensamos, sino algún otro efecto cuántico de la gravedad localizado en ciertas regiones. En fin, pero hasta este momento no tenemos ninguna otra explicación. Quizá dentro de, no sé, 20 años llega alguien y nos dice, pues este era el nuevo éter, ¿no? La materia oscura era el nuevo éter y ahora ya sé qué es la nueva teoría de gravedad con quién sabe qué tantos cuernitos y caracolitos y todo lo demás, pero eso no lo podemos saber hasta que alguien lo proponga. Por este momento lo que estamos esperando, dado que todo se ajusta a los modelos con materia oscura, es que alguien la detecte directamente. Si alguien la detecta directamente, como los experimentos Pico o Xenon o Panda X o qué sé yo, listo, estaremos seguros de que era materia oscura, no era cualquier cosa similar al éter. Pero no sabemos en este momento. ¿Sí? Antes de proponer la materia oscura, ¿ya había inconsistencias en el estudio de la formación de las galaxias? ¿O proponen la materia oscura y de pilot explicamos la formación de las galaxias? A ver, se propone la materia oscura para, o sea, en el caso de la galaxia, para como una solución al problema que se tiene de las curvas de rotación de las estrellas en la galaxia. Así fue como se propuso la materia oscura en las galaxias. Ahora, en la formación de o sea, bueno, y se supone que las galaxias están embebidas en un halo y todo esto. Esto, en principio, a ver, tu pregunta era si en la formación de las galaxias, o sea, ¿cuál era el...? Como que sí había problemas no explicamos bien cómo se está formando, como que falta algo, también es uno de los problemas, o ya después de que propone la materia oscura, estudiando la formación de las galaxias, ven que también la propuesta de la materia oscura podría ayudar a esa explicación. ¿Entiendes? O sea, lo que me refiero es que si la teoría de la relatividad general alcanza a cubrir sin hablar de materia oscura la formación de las galaxias. Sí, creo que es lo segundo que dices, hasta donde entiendo, como nos decía Catalina, primero se empezó a pensar en esta hipótesis de que existía más materia que no vemos por las curvas de rotación de las galaxias o incluso por los cúmulos de galaxias, y luego resultó que ese mismo ingrediente, felizmente, es lo que se necesita para que alcance a formarse la estructura que vemos a nivel cosmológico. O sea, para que alcance a formarse las galaxias, pues en el tiempo que se formaron, a partir de las primeras semillitas que había de pequeñas diferencias de un lugar a otro, si no fuera por la materia oscura no se hubiera formado las galaxias. Que por cierto, es otra respuesta a la pregunta que hacías tú en la esquina. Tú preguntabas si sobre el futuro del universo importaba mucho la materia oscura. Bueno, yo creo que yo decía que en el futuro no, pero en el pasado seguro que sí. O sea, es un ingrediente muy importante para que nosotros estemos acá en la materia oscura, porque si no fuera por su participación, gracias a la gravedad que genera, y por el hecho de que hay más materia oscura que materia ordinaria, no se alcanzarían a formar las galaxias y no estaríamos aquí platicando a gusto. Cuestionaron si es a gusto. Sí, esas horas. Bueno, una última pregunta, tenemos tiempo para eso, ¿sí? Hablando del experimento del xenón líquido, ¿cómo es que deciden la recubierta de para que no se confunda con los rayos cósmicos y sea una buena observación, satisfactoria? O sea, como les decía, en la mayoría de los... bueno, ese es un problema muy importante en física experimental, ¿no? Evitar el ruido. Entonces ya depende del experimento. Depende mucho el escudo que van a poner, va a depender totalmente del experimento, del diseño del experimento. En este caso del xenón líquido,
lo que le está bloqueando, lo que le está escudando es el mismo edificio. A ver si lo... Sí, sí, sí. Entonces, mira, aquí, o sea, es el mismo edificio, hay un tanque de agua y todos estos elementos que ves aquí son los que se están considerando. Ajá. Pero hay una cosa importante, aquí está Gran Sasso, que en italiano significa roca grandota, y es una montaña hecha de roca sólida grandota. Entonces, esa montaña es justamente lo que funciona también como escudo. Además de todo esto que tienen ahí, esta montaña funciona como escudo contra todos los rayos cósmicos. Entonces, intentan frenarlos. Además de eso, en este laboratorio todo es limpieza. O sea, intentan evitar que, por ejemplo, el polvo contiene radiactividad, este muro contiene radiactividad y todo eso podría producir señales que serían de ruido. Entonces intentan limpiar lo más posible ahí adentro para que nada de eso penetre de ninguna forma. Solo está permitido el café, como dice Eric. Solo está permitido el café como elemento muy radiactivo. El café es muy radiactivo también y es lo único que permiten en estos laboratorios, pero ya lo tienen caracterizado. Ese es el ruido del café. En serio. Bueno. Sí, y ya depende de cada experimento, depende mucho. Hay algunos detectores que son esféricos y se producen dentro las partículas, entonces el mismo detector es el escudo y así, depende mucho, mucho. Es interesante cada caso. Bueno, pues creo que ahora sí le vamos a tener que dar las gracias a Catalina. No, a ustedes. Si tuvieran más preguntas sobre este tema o sobre otros, estoy seguro que Catalina con gusto les responderá sus preguntas al correo electrónico del Instituto de Física. Sí, no, sí es más fácil que les responda. Sí, yo les respondo. Es el correo del instituto, es m.catalina y el resto es... m.catalina@fisica.unam.mx. Por favor, toda pregunta que haya quedado en el tintero, hágansela llegar. Nosotros creo que con esta charla le damos fin a la serie de Divulgae de este semestre y vamos a empezar el próximo semestre como siempre con una plática sobre partículas, otra plática sobre cosmocosas y otra plática sobre física matemática asociada a gravitación y altas energías, en donde los esperaremos como cada semestre. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Catalina, misión cumplida.